Berlín FM, en la frecuencia 93.9 MHz. Cae la tarde y emprendemos el regreso. Mientras nos preparamos para el mejor momento del día, nos mantenemos informados en Berlín FM con Carly Antunes Clark. Aquí comienza Berlín por la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches ya, porque está atardeciendo, está bajando también la temperatura con 10 grados aquí en Pergamino. Una tarde la verdad que preciosa, pero bueno, ya con temperatura en descenso, lo cual es normal y habitual en esta época del año, en este mes de agosto que estamos transitando, pleno invierno todavía en esta zona del planeta, en todo el hemisferio sur, y hoy es miércoles 12 de agosto de 2020. Como hoy es miércoles, les cuento que soy Carly Antunes Clark, los acompaño hasta las 20 con Berlín por la tarde y hasta las 21 con Informe 4, cuando sumamos a Canal 4 Pergamino para darles a ustedes las noticias de la jornada. Y los miércoles siempre contamos historias. Además, estamos guardando lo que decimos y lo compartimos a través de la red social YouTube para que, bueno, podamos escuchar y reescuchar y compartir estas experiencias, porque por ahí estás trabajando, estás manejando, estás haciendo alguna cosa y, bueno, no podés prestar toda la atención o no podés sumarte con tu teléfono celular a hacer algún tipo de comentario. Entonces lo guardamos y lo compartimos en YouTube para escucharlo cuando quieras y para también que nos quede como un registro de las cosas que vamos contando. Y bueno, uno más de una vez ha dicho, ¿no?, aquí en la radio y en los comentarios, que venimos desde un lugar y vamos hacia un lugar. Y todo lo que nos rodea está relacionado de alguna manera u otra. Hace tiempo nos enseñaban, nos mostraban alguna tabla que decía que siempre hay que juntar dos cosas para que surja una tercera. Nunca puede surgir una cosa de otra cosa sin que se sume alguna otra cuestión más. Bueno, y justamente es lo que vamos a decirles, es lo que les vamos a comentar. Lo que les vamos a comentar es que la música que nosotros escuchamos y difundimos en este programa es una música que surge en un contexto histórico muy especial, muy particular y muy puntualizado, y que está relacionado precisamente con lo que viene desde la historia y desde el comienzo del siglo XX. Bueno, ustedes saben que la etapa en la cual surge la música rock y se populariza la música pop tiene que ver con el auge tecnológico de la radio, de la televisión y también, por supuesto, el auge de los aparatos de reproducción de música, los tocadiscos, los pasacassettes, de los cuales ya hemos hablado aquí en la emisora. Precisamente, pero no solamente por eso. Eso tiene que ver con la masificación, pero la llegada de ese tipo de música tiene que ver con una cuestión de cultura y del momento que se atravesaba. Para decir esto, hay que señalar que los primeros años del siglo son bastante difíciles. Primero existe la Primera Guerra Mundial, que, bueno, genera una gran cantidad de muerte y de problemas económicos en la zona de Europa. Y luego, bueno, la Segunda Guerra Mundial, que está enmarcada en un contexto muy especial. En primer lugar, surge podríamos decir, el génesis de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que es el crack de 1929, la caída de Wall Street de 1929, que genera una crisis económica terrible, lo que se conoció en Estados Unidos como Depresión del 30. Pero la Depresión del 30 se lo conoce por lo que uno estudia de los Estados Unidos, pero impactó a nivel global. Ya en ese entonces el mundo era una aldea global, más allá de que hoy se hable mucho de globalización y todo eso, bueno, y el hambre, la falta de empleo y el deterioro social que se vio en esa época, en los años 30 generalmente, dieron origen o plantaron la semilla para la aparición de regímenes totalitarios a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
justamente, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, en circunstancias normales, en una sociedad que es habitualmente conservadora, que es una sociedad prudente, moderada, ante una situación de hambre, hiperinflación, pérdida del empleo, deterioro del poder adquisitivo de todas las clases medias, ¿qué pasó? Bueno, pudo surgir la idea o la figura de una persona que no era para nada moderada ni conservadora. Un totalitario, un autoritario y un loco racista que fue Adolf Hitler, que pudo llegar al poder precisamente en esa coyuntura. En otra coyuntura no hubiera llegado. ¿Por qué lo digo? Porque parece tan difícil hoy que lo entiendan algunos, que la mejor lucha contra los totalitarismos y contra el comunismo y contra lo que habitualmente se critica es que la gente viva bien, que la gente pueda tener cierta previsibilidad en su vida. Porque si una persona tiene una casa, un auto, o dos autos, o lo que tengan que tener o no tiene un auto pero tiene un pasar tranquilo, puede darle educación y comida, alimento, vestimenta a sus hijos y puede crecer en su trabajo para pensar mañana en la jubilación, va a venir un loco con ideas locas y no le van a dar mayor importancia, ni va a conseguir una gran cantidad de seguidores. Ahora, si esa misma persona perdió su casa, perdió su auto, no puede alimentar a sus hijos, no los puede vestir y no los puede mandar al colegio, es muy probable que si le aparezca alguna solución mágica y salvadora, no le importe si viene aparejada con autoritarismo o lo que sea. Esa gente se va a sumar a esa corriente. Parece trillado, pero no está de más nunca repetirlo, que pueden pasar esas cosas. En la Argentina, en Alemania, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Cuando se deteriora el bienestar social, pueden aparecer esas cosas. Y entonces llega un loco que desata, a grandes rasgos, la Segunda Guerra Mundial. Se produce eso. En medio de una malaria económica, como diría mi abuelo, una misiadura, se produce semejante barbaridad y el mundo se ve sumido en una de las tragedias más grandes de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, con una cifra que va oscilando entre los 10 y los 20 millones de muertos en esa guerra mundial. Una cosa espantosa que además se lleva la vida de un montón de gente que había vivido muy mal. Imagínense, el que tenía 20 años en 1940 había nacido en el 20, o sea que tenía 9 cuando empezó la crisis económica y había vivido toda su adolescencia en los años 30 con problemas económicos, con problemas financieros, con violencia y después, cuando tenía la edad de alistarse del ejército, es mandado al frente de batalla y muere. Y esa es su vida, por eso a esa generación se la llama generación silenciosa. Después de la Guerra Mundial, porque encima es increíble, ¿no? Cómo la cultura impacta en todo. Después de la Segunda Guerra Mundial queda un mundo devastado. Y aparece la división histórica, la cortina de hierro y el mundo dividido en el primer mundo y el segundo mundo. El mundo occidental, que está bajo la influencia de los Estados Unidos, básicamente. Y el mundo oriental, que está básicamente bajo la influencia de la Unión Soviética. Y el resto de los países funcionan algo así como satélites de una u otra potencia. Y queda configurado el primer mundo, que es el mundo de los Estados Unidos, más Europa, sumando Australia, Nueva Zelanda y, bueno, por supuesto Canadá. Y queda el segundo mundo, que es el mundo donde rige el socialismo, ahí el mundo de la Unión Soviética y sus países satélites. Y queda el tercer mundo, todo el resto del mundo, que está, bueno, con graves problemas de pobreza, sin el desarrollo que habían alcanzado los Estados Unidos y Europa, con grandes inconvenientes económicos, con democracias no demasiado estables. Tampoco había democracia en la Unión Soviética, pero bueno, tenían un desarrollo económico y social mucho mayor que cualquier país del tercer mundo. Así se vivía en aquella época. Y de golpe, claro, la Segunda Guerra Mundial se había llevado una gran cantidad de hombres, de varones, de sexo masculino. Se habían muerto en los campos de batalla. Y obviamente, bueno, en lo que hace a la comunidad europea judía, habían perdido hombres, mujeres y niños. Entonces, ¿qué pasa? Explota la tasa de natalidad a nivel mundial. Esto ocurre siempre que hay una guerra o que el mundo está mermado. Fíjense que es increíble la naturaleza humana cómo logra estas cosas. Porque de golpe el propio, sin intervenir casi, porque bueno, ustedes saben, el hombre es un ser, el ser humano, la humanidad,
somos seres que actuamos racionalmente, pero también actuamos instintivamente. Por lo tanto, pase lo que pase, en las peores guerras, en las peores condiciones, niños siguen naciendo, siempre siguen naciendo niños. Casi sin que intervenga la persona en esa situación, en ese desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que empiezan a nacer muchos niños, explota la tasa de natalidad, explota la tasa demográfica, o sea, se produce un crecimiento demográfico muy grande. Y a esa generación se la llama baby boomers. Baby boomers. Cuando uno dice un boom, por ejemplo, el boom sojero. El boom de la minifalda fue en los años 70. Bueno, el boom sojero, ¿qué significa eso? Que hay una enorme cantidad de gente queriendo comprar soja, entonces crece el precio de la soja y crece el interés por la soja, entonces se le llama el boom sojero. Bueno, baby boom significa la explosión demográfica, la explosión de la natalidad. Nacen un montón de niños y niñas, obviamente, entre los años 1945 y 1957 o 1960 aproximadamente. Este tema de considerar a la generación, porque a eso voy a ir, a la generación de los baby boomers, que así se los llamó, porque son nacidos durante el boom de nenes, de niños, post Segunda Guerra Mundial. Entonces se produce ese enorme caudal de nacimientos que se da en conocer después más tarde como baby boomers. Sobre todo en los Estados Unidos se utiliza ese término, no en el resto del mundo porque, por ejemplo, la Argentina no tuvo demasiadas diferencias con el resto, quiero decir, tuvo muchas con el resto de las épocas. La Argentina, bueno, variaba, durante 1945 en adelante vivió el peronismo, en los años 30 vivió el famoso régimen conocido como la década infame por el periodismo, pero no había tenido una variación muy grande de lo que era Europa, por ejemplo, donde había perdido una gran cantidad de gente en los bombardeos, en los campos de batalla. Entonces, bueno, había muerto un montón de gente y se había producido esa tasa de natalidad importante que parece ser que la propia naturaleza se encarga de regular, y cuando disminuye la cantidad de seres humanos en el planeta, se producen nacimientos en gran forma, en gran manera. Y además se produce otro fenómeno. Cuando está todo por hacer, cuando hay una gran cantidad de cosas por construir o por reconstruir o por rearmar o por rehacer, hay trabajo para todo el mundo. Sobre todo porque además, al haber poca población, también es necesario que haya mano de obra. Justamente los mayores afectados por los bombardeos habían sido los ancianos, muchísimos se quedaron en la guerra, no pudieron sobrevivir, y los jóvenes que estaban peleando en los campos de batalla. Entonces, si vos eras joven en esa época, y bueno, tenías la posibilidad de conseguir enseguida trabajo. Aparte surge el famoso Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, la reconstrucción de los Estados Unidos, porque Estados Unidos también fue muy complicado porque se metió de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Después del bombardeo de Pearl Harbor, se mete de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pasa eso. ¿Y qué pasa? Bueno, esa es otra cosa que también no quiere entender hoy en día, o no quieren explicar, o no nos quieren contar. Yo digo no quiere entender y parece muy pedante, es verdad. Pero a mí cuando me lo explicaron, porque bueno, uno no nace sabiendo, ¿no? Ni quiere decir que sepa ahora tampoco, pero cuando me explicaron me pareció absolutamente razonable. Si hay un círculo vicioso, que es, cuando hay trabajo, obviamente el que trabaja gana dinero. Ese dinero o lo ahorra o lo gasta. Si lo gasta, trabajan los restaurantes, los que venden ropa, los que venden zapatos, los que venden ahora celulares, o los que en ese momento venderían radios. Después empezaron a vender televisores. Y los que lo ahorran, si lo ahorran, que un porcentaje de la gente lo ahorra, bueno, después crecen las inversiones, crece la venta de vehículos, crece la construcción de viviendas. Todo eso creció después de la Segunda Guerra Mundial. Había trabajo para todo el mundo. Y entonces se produce otro boom, que no es el de los nenes, sino el boom económico. Empieza a crecer la economía mundial a un ritmo increíble, a un ritmo inigualable. Claro, está todo el mundo trabajando, hay que reconstruir todos, hay que reconstruir caminos, hay que reconstruir redes telefónicas, redes de telégrafo, hay que restablecer comunicaciones, hay que construir las cosas que se rompieron, hay que arreglar las cosas que quedaron deshechas, y es así como, bueno, todo eso empieza a generar un montón de recursos. Entonces los baby boomers, los que habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial, crecen mucho mejor que sus padres. Ese es el símbolo. Y claro, ustedes imagínense, la época de una generación que se deslomó trabajando,
porque se deslomaron en serio. Los de la generación anterior, los padres de los baby boomers, se deslomaron trabajando. Directamente se fueron los que trabajaron y no tuvieron mayor participación o no tuvieron mayor repercusión en lo que es la imagen pública. Había mucha menos gente en la imagen pública que lo que resultó después con la difusión de la televisión, de la radio, donde empezaron a aparecer las estrellas. Había algunas estrellas de cine, pero eran las primeras, las primigenias. Y era la generación que se había gastado trabajando y les toca primero el crack de 1929 y la crisis económica de los años 30, y después les toca en los años 40 la guerra. Vivir la guerra, o en el frente de batalla o bombardeados por los que invadían. Imagínense que se bombardeó Londres en la Segunda Guerra Mundial, ocuparon París. Bueno, España no entró, pero España es un capítulo aparte. Peor la pasaron porque tuvieron la guerra civil, tuvieron después encima, bueno, todo lo que significó la dictadura franquista. España era otro mundo. En aquel entonces España era otro mundo. No entró en la Segunda Guerra Mundial porque directamente si entraba en la Segunda Guerra Mundial España desaparecía del mapa. Uno no es profesor de historia, quiero aclarar esto, pero es lo que estuvimos estudiando para este programa. Por eso me siento un poco contento, porque bueno, o un poco orgulloso si se quiere, porque hemos trabajado mucho para contarles todo esto a ustedes. Bueno, estos baby boomers crecen con otra cabeza. Entonces esa gente, la que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, ya había visto demasiado horror. Se conformaba con tener un espacio para que sus hijos crecieran en libertad. Entonces esta generación tiene todavía muy fresco el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se proponen un nunca más. Ahora que van muriendo los baby boomers, y sobre todo los anteriores también, o que van muriendo o que van envejeciendo, uno se pone a pensar en que crece cierto temor a que alguno que no vivió esa y que su padre no se la contó, que vuelvan a probarse esas estrategias autoritarias, totalitarias. Uno lo lee en las redes sociales, lo lee en muchos lugares, que hay gente que empieza de vuelta a ponerse de acuerdo con algunas barbaridades, con algunas ideas alocadas, que básicamente implican correr gente del mapa, exterminarla o dejarla afuera, y que no se les ocurra protestar. Básicamente eso es la idea. Que no se les ocurra protestar contra lo que sea, que no se les ocurra reclamar derechos a esa gente, afuera esa gente. Está creciendo una idea muy parecida a esa. Entonces a uno le da un poco de temor al leer esto. Ustedes me van a decir, ¿qué está hablando este tipo? ¿Qué tiene que ver con el rock? ¿Qué tiene que ver con el pop? Esperen un poco y ya vamos a llegar ahí. Y claro, es la generación que impulsa todas las libertades. Impulsan la llegada de la ley de derechos civiles, más allá de Martin Luther King, que había sido un padre de baby boomer según su generación, porque los estadounidenses, los norteamericanos tienen esa idea de dividir las cosas en generaciones. Pero viene muy bien para explicar esto, porque aparte el rock surge en esos países, en los países anglosajones. Entonces, bueno, tienen la idea de las libertades individuales, tienen la idea de el crecimiento económico, crecen mucho más seguros y sanos, Lo que vive Estados Unidos es muy grande, sobre todo a finales de la década del 40 y principios de la década del 50, y después una explosión tremenda en el 60. Pero también Europa. Imagínense que Europa viene de estar devastada en 1945 a hacer una cosa fabulosa en 1955, con Italia avanzando, reconstruida, con un montón con la gente que se motoriza. También se produce otro boom, que es el boom de los autos. Y se produce la aparición de la televisión, las modas y esas cosas crecen muchísimo más. Entonces, imagínense que en 10 años Europa pasa de ser una tristeza bárbara a un lugar de vacaciones para todo el mundo. Y París está reconstruido, y Londres está reconstruido, y crece cada vez más. Y bueno, y ahí se produce el fenómeno cultural que dará origen al rock and roll, son esas generaciones que tienen un enorme respeto por la libertad individual, que accede a otras cosas, que accede, por ejemplo, a la libertad sexual en los años 60 con la aparición de la píldora anticonceptiva, y es la generación que también ve derrumbarse algunos ideales históricos como los del respeto por la autoridad, el respeto por el trabajo, y empieza también a aparecer el movimiento de hippies. Y entonces, si uno les pregunta, porque hay varias encuestas publicadas, si uno les pregunta, quedan marcados por 2 o 3 acontecimientos nomás los baby boomers. Dicen que recuerdan el asesinato de Kennedy en 1963,
la llegada del hombre a la luna en 1969 y la aparición de los Beatles. Es la generación marcada por la aparición de los Beatles, pero junto con los Beatles estaban también Elvis Presley y luego más adelante los Rolling Stones y después aparece la psicodelia. Es una generación que cambia el mundo de manera cultural y produce el mundo que conocemos hoy. El mundo tecnologizado, el mundo contaminado, el mundo globalizado, todo eso inventaron los baby boomers. Imagínense, tanto el señor George Bush, que fue el presidente de los Estados Unidos entre 1992 y el año 2000, y George Bush, que fue el presidente de los Estados Unidos entre el año 2000 y el año 2008, son los dos baby boomers, son nacidos muy cerca uno del otro, tienen prácticamente la misma edad. Creo que tienen la misma edad, si no me equivoco. Así que fíjense hasta qué punto han influido. Y cuando vi algunos datos que pude recopilar para esta grabación, para este programa de Berlín por la tarde, vi por ejemplo que hoy esos famosos baby boomers detentan hoy, por ejemplo en el Reino Unido, el 80% de la riqueza. El 80% de la riqueza pertenece a esa generación, la nacida entre 1945 y 1960. El 80% de la riqueza. Y son los que después son padres de la generación X. Entonces no es solamente eso, sino que también inventaron el mundo moderno. Y dentro del mundo moderno no se puede concebir el mundo moderno si no se concibe y no se conoce la historia de esta gente y el rock and roll, que es un invento de ellos, y el pop, que ya existía de antes, pero que ellos modernizaron con los Beatles, con un montón de bandas, pero fundamentalmente con los Beatles. Entonces todos ellos son los que permitieron que hoy en día tengamos esta música, tengamos estas costumbres, tengamos estas cosas, estas vistas, estas realidades. Son ellos. Y ellos son los que dieron a conocer el rock. ¿Pero por qué? Claro, porque querían cambiar las cosas, porque tenían una rebeldía y un sentido de la libertad mucho mayor que la de sus padres, que habían vivido durante años con la opresión. Pero sus padres, que habían sido víctimas de la opresión, son los que les transmitieron a ellos la posibilidad de sentirse libres y de luchar por la libertad. Por eso aparece el movimiento de los derechos civiles, por eso aparece el movimiento, más adelante, el movimiento por los derechos de los homosexuales, el respeto por el diferente, el respeto por el discapacitado. Todo eso crece gracias a esta generación, que además inventa esa música. Y todos los grandes músicos, desde John Lennon hasta Roger Waters, son nacidos en esa época y absolutamente influenciados por esa época. Fíjense que Roger Waters, por ejemplo, pierde a su padre en la Segunda Guerra Mundial y no lo conoce. La mamá de Roger Waters estaba embarazada cuando su padre va a la guerra y no vuelve de la guerra. Entonces Roger Waters toda la vida llevó ese peso, el de no haber conocido a su padre que lo había perdido en la guerra, y eso lo cuenta siempre, y eso aparece en todas sus obras. En todas sus obras aparece alguna referencia a la guerra. Y a lo último John Lennon, que se había vuelto pacifista, y bueno, impacta también, es la generación que también sufre la cuestión de Vietnam, y es la generación que se rebela contra Vietnam. Todo lo mismo, toda la misma generación. Y ahora esa generación está empezando a retirarse, está empezando a irse. Algunos se quedan en el camino. Mi padre era un baby boomer nacido en 1943, por ejemplo. Y mi madre también lo es. Y están dejando ya, no están trabajando más, ya se están retirando, y algunos ya se están quedando, o sea, ya se están pasando a otro tipo de vida, que es la vida después de la muerte, para los que creen en eso. Es decir, están falleciendo, básicamente. Lo quería decir con algún eufemismo, pero queda mejor decir así. Está yéndose esa generación de los baby boomers que han influenciado tanto y son los que hicieron la vida actual. Son los que la vida moderna actual, el desarrollo de los medios de comunicación, el desarrollo de las comunicaciones básicamente telefónicas, de telefonía celular, inalámbrica, el desarrollo de la aeronáutica o de la aviación, que permitió conectar el mundo, el desarrollo del avión jet, todo les pertenece a ellos, todo. La rebelión hippie, la experimentación con las drogas, el auge de la droga, la invención del LSD, que fue revolucionario en lo que hace a la psicodelia, y el impacto que tuvo en un montón de bandas de rock y en un montón de composiciones, los escritores más leídos, todos son ellos. Todos los grandes músicos que ustedes puedan escuchar, Elton John, Phil Collins, todos nacieron en esa época y todos son producto de esa época. Es
casi inconmensurable, pero ustedes piensen que todo, los autos modernos, todo eso tiene que ver con esa generación. Los nacidos entre 1940, algunos dicen 40, otros dicen 45, otros dicen 1935, por ahí. En la cantidad de años que estamos hablando casi no hay influencia. Y 1960. Así que esa generación es la que nos legó toda esta música y toda esta idea y todo este avance y todo este desarrollo y toda esta locura que vivimos hoy en día. Todo eso ha sido transmitido en los genes hacia nosotros, la generación X y luego hacia la generación Y, dentro de la cual se encuentran los famosos millennials de los cuales tanto se habla. Bueno, en algún momento lo hablaremos también. Así que así pasó este miércoles de historias aquí en Berlín por la tarde, son las 19:28 en todo el territorio de la República Argentina. Y ahora vamos justamente a escuchar algunos de los que cambiaron esa historia precisamente a través de la música. Los Beatles. Berlín FM. Birthday.